Romanos, carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo número 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Es un texto muy hermoso. Toda la palabra de Dios es útil. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Romanos 1, 16. Y es un texto muy conocido que el apóstol Pablo escribe, y me gustaría reflexionar algunas cosas de él. Dice así, ¿lo encontraron? Romanos 1, 16. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es una de las cartas que el apóstol Pablo escribe a una iglesia que él no fundó. Cuando él escribe a la iglesia en Roma, él no los conocía, él quería ir a verlos y oraba y dice que se encomendaba al Señor porque quería conocerlos. Pablo había hecho muchos viajes misioneros, había fundado muchas iglesias, pero específicamente la iglesia en Roma no la había fundado él. Pero más allá del destino que era la carta a los hermanos en Roma, que no tiene nada que ver con la iglesia de Roma ni la iglesia católica, es que Pablo les escribe una de las mejores cartas. El Evangelio de Pablo sería la epístola a los romanos. Así como nosotros tenemos el Evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan. Bueno, según el estudio de la Biblia, el Evangelio, si hubiera un Evangelio, sería la carta a los romanos, donde Pablo desarrolla toda la doctrina, toda la enseñanza, y habla de muchísimos temas, todos ellos muy importantes. Y acá habla del poder del Evangelio. En estos versículos, después del saludo, después de manifestar que quiere ir a visitarlos, Pablo habla de por qué él no se avergüenza del Evangelio. ¿No? Cosa que a veces nosotros, en nuestra práctica, en nuestra vida diaria, por ahí no nos damos cuenta y de alguna manera, por acción o por omisión, terminamos a veces avergonzándonos del Evangelio o también, lamentablemente, muchos, por los malos testimonios, por los malos ejemplos, terminan siendo quienes dan vergüenza del Evangelio. Por eso, en esta carta, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Lo que significa poder de Dios, esa palabra poder es dinamos. Ustedes saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y esta palabra poder, dinamos o dinamus, el poder constante de Dios. No es algo que va y que viene. No es algo que hoy puede actuar y que mañana no actúa. Justamente por el poder de Dios se sostiene el universo. Por el poder de Dios a través de su palabra se sostienen todas las cosas y nos sostenemos nosotros también. Y para Pablo es muy importante este poder de Dios porque en aquel momento, como ahora también, hay muchísimas manifestaciones de aparente poder, pero el único poder verdadero, el único poder permanente, el único poder eterno es el poder de Dios, que produce salvación. Y esto es lo más importante que nosotros tenemos que entender en la vida cristiana y en la vida de la humanidad. Toda la humanidad necesita conocer a Cristo para poder ser salvos. ¿Salvo de qué? Salvo de la perdición eterna. No hay otro camino. El otro día lo habíamos hablado, ¿se acuerdan?
Es decir, el único camino, la única forma de salvación es Jesucristo, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tan profundo es esto que a continuación lo que Pablo les describe a los hermanos de Roma, y él demuestra por la palabra de Dios la culpabilidad de toda la humanidad. En estos capítulos de Romanos encontramos, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado es errar el blanco, el pecado es hacer lo que a Dios no le agrada. Y justamente uno de los principales pecados del ser humano es el ego, es el egoísmo, es poner el yo, el ser humano en el centro del corazón o en el centro de la escena, cuando el centro de todo tiene que ser Jesucristo, cuando el centro de todo tiene que ser el Señor, centro de la adoración, centro de nuestra devoción, centro de nuestra entrega. En ese momento, el pueblo judío se arrogaba el hecho de ser el pueblo elegido de Dios. Y los gentiles, por eso acá dice, para los judíos y para los griegos, o sea, es la división que en ese momento se daba de la humanidad. Todo el que no era judío era gentil. Y Pablo acá dice los griegos, en el sentido de la cultura, ¿no? Es un simbolismo en realidad, ¿no es cierto? Acá está diciendo, el poder de Dios es para los que creen y también para los que no creen. El poder de Dios es vigente siempre. Lo importante es que está vigente en mí en el momento que yo creo en Jesucristo. Y está vigente en usted en el momento que usted cree en Jesucristo. Por esto es tan importante no avergonzarse del Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. ¿De qué forma creer? No es creer a mi manera. No es creer, muchos dicen, yo tengo fe y yo creo. No, no, no. No, hay el centro de la fe tiene que ser el Señor Jesucristo. Por eso nuestra pregunta constante tiene que ser, usted, hermana, yo, el que nos escuche, el que nos ve, a quien nosotros le podemos hablar, ¿hemos tenido un encuentro con Jesucristo el Señor? Hemos tenido un encuentro con aquel que murió en estos días, hoy justamente, que es el miércoles de ceniza, que ahora vamos a explicar por qué es el miércoles de ceniza, después de la celebración o de la conmemoración del carnaval, que es una fiesta pagana. Hoy justamente nosotros entramos en una etapa de 40 días antes de la Pascua, antes de celebrar o de conmemorar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y Él todo eso lo hizo porque te ama a ti y me ama a mí. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aceptarlo en nuestro corazón. No puede nuestra vida estar ajena a tener ese encuentro. Nosotros, como siempre les contamos, venimos de una raíz católica. Yo fui monaguillo de la Iglesia Católica. En alguna medida siempre habíamos creído en Dios. Y también habríamos oído hablar de Jesús. Pero recién cuando tuvimos un encuentro personal, verdadero, cuando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu le dijimos, Señor, abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Creemos de todo corazón que vos moriste en la cruz por nosotros, por mí, que derramaste en la cruz del Calvario tu sangre para salvarme, porque me amas. Y así cada uno de nosotros hemos podido de una o de otra manera hacer esta oración para que Jesús entre en nuestro corazón. Ojalá que en esta tarde nosotros, aunque somos cristianos desde hace mucho tiempo, quizás podamos vislumbrar lo importante. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y Pablo, a las alturas que había escrito esta carta, cuando él estaba escribiendo esta carta, ya había estado preso varias veces, lo habían azotado varias veces, lo habían castigado, en algunos casos lo habían dejado como muerto. Él había sido contrariado de muchas formas, perseguido, repudiado, rechazado, pero él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y hermanos, si nosotros tuviéramos la noción cuántas personas
se van de este mundo, parten de esta tierra, mueren sin conocer a Jesús como su Salvador personal. El destino de esas personas es la muerte eterna. Es decir, si una persona muere sin Jesús en su corazón, está perdido por la eternidad. Y su destino es el infierno. Por más que muchas veces no lo prediquemos, porque por ahí estamos como sentados. Pero eso nos tiene que impulsar a nosotros a hablarle a la gente de Jesús. Imagínese usted, y esa es nuestra oración justamente, cuántos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra familia, de los seres que conocemos, de nuestros vecinos, de quienes tienen contacto con nosotros, ¿cuántos todavía no tienen a Jesús en su corazón? Y esto es lo mismo que si usted va al médico y el médico le diagnostica, le detecta una enfermedad y el médico le da el remedio, y usted compra el remedio y lo pone ahí arriba de la cocina o del botiquín o de la alacena, ¿no? Y viene su marido, su esposa, su familia y dice, che, ¿qué te dijo el médico? Que estoy enfermo. ¿Y qué tenés? Tal enfermedad. ¿Y te dio un medicamento? Sí. ¿Cómo se llama? Tal cosa. Así está, ahí lo tengo. ¿Y lo tomaste? No. ¿Usted se va a sanar? No se va a sanar. Porque por más que tenga el remedio, si no lo toma, no se sana. Y esta es de la misma manera. Tenemos que tomar a Jesús, tenemos que tenerlo en nuestro corazón y también tenemos que dárselo a otros que también están con esa enfermedad. Y esa enfermedad que tiene la humanidad es el pecado, es haberle dado la espalda a Dios. ¿Cuántas veces intentamos hablarle a la gente de Jesús y te dicen, no, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué los pastores? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Déjame a mí con mi fe, yo no creo en nada, bueno, no importa que no crean a lo que usted le diga. Nuestro compromiso es no avergonzarnos del Evangelio y hablarles de Jesús, del amor de Jesús, de la misericordia del Señor, que Él nos recibe así como somos. Nosotros nos reconocemos en nuestro pecado, en nuestra maldad, y mucha gente por ahí al principio no lo recibe, pero Dios hace la obra por medio de su Espíritu Santo hasta que un día el Señor los toca y si yo me acuerdo que una persona me habló, que mi esposo o alguien me testificó del amor de Jesús. Hermanos, es un tiempo, como ya sabemos, de muchísima incertidumbre, muchas inseguridades. Por las ciudades que usted recorra, va a encontrar en nuestra Argentina ya cada día más gente sin trabajo, gente que está en estado de necesidad y que inclusive muchos, yo estaba leyendo, estaba viendo unos hermanos que hacen un trabajo de comedor, dando comida, gente que decía, yo trabajé toda mi vida, nunca pensé que después de tantos años de trabajo y que me alcanzaba mi sueldo, mi jubilación, hoy estuviera en la cola de un comedor para pedir comida. O sea, no estamos ninguno de nosotros exentos a esas situaciones. Pero más allá del hambre y la necesidad, que también nosotros tenemos que tratar de paliar a aquel que está con necesidad, como dice su palabra, tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber. También tenemos que estar con la necesidad profunda de compartirles a Jesús, porque Jesús es lo único, es el único que puede sacar a las personas del vacío, que puede sacar a las personas de la depresión, del sinsentido en la vida. ¿Saben cuántas personas que también, por ejemplo, económicamente tienen los medios, viven muy bien, pero tienen un vacío en su corazón? Y usted dice, ¿cómo puede ser que esta persona que aparentemente tiene toda su vida material, todas sus cosas resueltas en cuanto a cómo y con qué vivir, y sin embargo tienen vacío en su corazón? Viven deprimidos, viven insatisfechos. ¿Por qué? Porque hay algo, hermanos y hermanas, que Dios ha puesto en el ser humano y que es ese lugar que solamente está para que lo ocupe el Señor Jesucristo, para que lo ocupe Él como Señor y como dueño de nuestra vida y de nuestro corazón. Por eso
yo quiero traerles esta reflexión hoy. No avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y que usted no tenga dudas de que esa salvación está en su vida, en su corazón, en todos sus seres. Y clamar para que esa salvación esté también en su familia. Y también en nuestro barrio, en el barrio de la iglesia, en el barrio que nos rodea, en nuestra casa, de donde vivimos, porque es un tiempo de necesidad para extender el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Eso es la palabra evangelio, es buena noticia. ¿Y qué buena noticia tenemos para compartir? Que el Señor Jesús vino para salvar y para perdonar los pecados de la humanidad y para hacernos nuevas criaturas. Esto necesitamos renovar en Río Grande. Ustedes que están permaneciendo fieles, ustedes que miércoles están miércoles, ahora que tenemos culto estos días de la semana, permanecen, vienen, comparten, están unidas ante una necesidad puntual de alguno que surge acá y allá. Bueno, eso es una parte. Nos está faltando la otra parte, de desligarnos de toda atadura, de todo miedo, de todo avergonzamiento, y que digamos como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Salvación que necesita nuestra familia, salvación que necesita nuestro barrio, salvación que necesita nuestros vecinos, salvación que necesitan la gente que está sin trabajo, pero también salvación que necesitan aquellos que no tienen tiempo de pensar en Dios porque están pensando en sus bienes materiales. Para todos, así como Pablo lo dice, es porque lo dice la palabra de Dios, porque en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. Quiera el Señor obrar en nuestros corazones y hacer fructificar esta palabra. No me avergüenzo del Evangelio. Acuérdense, cada vez que usted esté frente a alguien que le está compartiendo un problema, que le está contando una necesidad, que le está planteando una situación, acuérdese de esto. Pablo no se avergonzaba del Evangelio y le hablaba a las personas de Jesucristo. Usted y yo hagamos lo mismo. Que sea el tiempo de proclamar las buenas nuevas del Señor Jesús. Vamos a orar, por favor. Querido Padre, en esta tarde, Señor, que estamos compartiendo con mis hermanas allí en Río Grande, con tanto amor y cariño por nuestra congregación allí, y que sabemos y conocemos muchas de las circunstancias y de las situaciones que viven mis hermanas y que viven nuestra ciudad de Río Grande, y que, Señor, conocemos que tu palabra es eterna y no vuelve vacía. Dice que tú has enviado tu palabra y que tu palabra cumplirá el propósito por la que la has enviado, Señor. Y en esta tarde tú has puesto esta palabra en nuestros corazones. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Permítenos, Señor, ser portadores, ser heraldos, ser mensajeros de esta buena noticia. Que no nos callemos, que podamos, Señor, levantar el estandarte del poder de Dios que cambia, del poder de Dios que sana, del poder de Dios que transforma, del poder de Dios, Señor, que cambia justamente nuestra vida anterior, nuestra vida de pecado, a una novedad de vida. Una vida plena, una vida en esperanza, una vida en salud y camino a esa vida eterna que tú has prometido, Señor, porque la has comprado en la cruz del Calvario. Señor, gracias te damos en el nombre precioso de Jesús y bendigo a mis hermanas, Señor, y bendecimos este momento y este tiempo, Padre, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero decirles simplemente respecto de lo que tiene que ver con la Cuaresma, que es el camino hacia la Pascua. Cuaresma, 40 días, que son de aquí a celebrar la Semana Santa. Es una preparación
¿no es cierto? Bueno, nosotros como cristianos realmente no compartimos el tema del carnaval porque decimos es una fiesta totalmente pagana. Y en los orígenes, ¿cómo surgen estas fiestas paganas? El tema es que en el origen, en el tiempo que se comienza a festejar el carnaval, era justamente porque la vida religiosa era el centro de la sociedad en ese momento. Entonces, previo a la cuaresma, que es el miércoles de ceniza, es porque implica que el pueblo, inclusive la Iglesia Católica y otras iglesias protestantes también, hacen toda una ceremonia tirándose ceniza que tiene que ver con el luto, con la búsqueda, con el ayuno, ¿no es cierto? Con la penitencia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque como se empezaban a venir épocas de ayuno en aquella, en la antigüedad, era como que se terminaba y se despilfarraba todo lo que había y se trataba de comer todo lo posible porque iba a venir una época que tenían que ayunar. Y como no había para mantener, para conservar los alimentos, se comía toda la carne y se dedicaba toda la carne y se hacían fiestas y se hacían fiestas totalmente carnales y comidas y mucho más. ¿Para qué? Para que luego viniera la época del arrepentimiento. Bueno, justamente el ser humano tiene eso, ¿no? Voy a hacer todo lo malo porque sé que después no lo puedo hacer. Bueno, entonces, de allí viene esta fiesta de celebraciones paganas, que es el famoso carnaval o carnaval o distintas interpretaciones que se les puede dar. En nuestro calendario de cristianos, nuestro calendario litúrgico, nosotros comenzamos este miércoles a tener este camino de reflexión. Todas estas semanas, los domingos previos a la Pascua, normalmente hay textos en ese calendario litúrgico que llaman a la reflexión, a la espera justamente de lo que en el Semana Santa vamos a estar conmemorando, la Semana de la Pasión del Señor. Bueno, ustedes ya saben la historia y la vamos a recordar oportunamente. Pero sí nos invita este tiempo a tener esta búsqueda, a también en nuestro corazón, en nuestro caminar cristiano, decir, Señor, es un tiempo donde vamos a ir camino hacia una de las celebraciones o lo más importante, la celebración de la fe cristiana, porque no es más importante la Navidad que la Pascua. Celebramos la Navidad, pero lo más importante no es que Jesús haya nacido. Lo más importante es que Jesús murió en la cruz para salvarnos y resucitar y ascender al cielo. Esas son las verdades cristianas. Así que bueno, un poco dejarlo esto como conocimiento, como compartir por qué mencionamos lo de la cuaresma, ¿no es cierto? Obviamente la Iglesia Católica tiene otra liturgia, un poco más con símbolos, pero bueno, nosotros también creemos en este tiempo de preparación camino a lo que es la Semana Santa y la Pascua de Resurrección en este año también, 2026. Así que el Señor les bendiga. Y bueno, y con la ayuda del Señor ya creo que el miércoles que viene ya va a estar la